Bueno, a casi 3 años del fallecimiento de Nayara, que sabemos que la mataron, la médica cometió una mala praxis terrible, donde ya está documentado por el fiscal de parte, por el perito de parte, tanto como el forense de acá de Bahía Blanca, las investigaciones se cerraron por completo. No tenemos investigación por mala praxis, no tenemos investigación por haber faltado al deber de funcionario público, algo que hizo la autopsiante Paulini cuando dijo que Nayara había sido abusada sexualmente para encubrir la muerte de ella, para desviar el foco de discusión y tapar la mala praxis, que no solamente lo dice nuestro perito de parte, sino que también lo dice el forense que hizo la autopsia. Después de eso, siguieron una sucesión de encubrimiento tras encubrimiento tras encubrimiento hasta el día de hoy haber cerrado toda la investigación. ¿Cómo fue la intervención de la médica de Castro del Curto? Nosotros la llevamos a la guardia del hospital de empleados de comercio de la clínica Materas, de acá de Bahía Blanca. Cuando entramos, demoraron un poco en atendernos. Malísima. Las enfermeras no sabían cómo actuar, como que le decían lo que tenía que hacer la doctora. Eso fue todo. Después, ¿Qué le decían? Las enfermeras le decían a la doctora lo que tenía que hacer. Ella hacía caso omiso. La doctora no estaba en el momento que llegamos. No. La doctora la llamo por teléfono para que venga. Argentina y Holanda, desgraciadamente, así que estaría viendo el partido la doctora. Y ella, muy arrogante, su postura muy arrogante, desde ya. Las enfermeras nerviosas, una discusión entre ellas, y mi hija le dolía mucho la panza, nos dejaron solos. ¿Qué recibe en la clínica? Una enfermera porque golpeó la puerta y nos entiende una enfermera de alguien, la que estaba consciente en todo momento. Nayara nunca perdió su ubicación en tiempo y espacio. Al contrario, la doctora le hace unas preguntas y Nayara le dice a la escuela que va, cómo se llama, exactamente todo. Recuerdo algo que ella le dice, vas a la escuela 6, y Nayara dice, no, doctora, le dije a la escuela 3. Nayara la corregía constantemente, ella estaba bien ubicada en tiempo y espacio y le dice que le dolía la panza, a Nayara. ¿Cómo la trató? La acostó, le dijo lo que le pasaba. Nayara siempre manifestó que le dolía la panza. Ella tiene dolor de panza. Y dijo que iba a hacer una ecografía recién a las 7 de la tarde, porque el ecógrafo no estaba. Así que, y que le iba a hacer un traslado porque estaba roto el tomógrafo, al Privado del Sur. A Nayara le colocaron suero. Y cuando uno le coloca suero, ahí siempre sale la sangre. Sí, le sacaron sangre. Después nos dejaron, se fueron hasta que esperó el traslado. Y Nayara empeoraba con el dolor de panza, lloraba, y es cuando yo le golpeo, porque, bueno, sí, nos dejaron solos. Realmente la atención de todos, de las enfermeras de ella, fue desastrosa, porque cuando le querían colocar para poner el suero, entre las enfermeras se apuraban, hacía todo mal, cuando le están poniendo para sacar el suero, dice no tiene pulso, fíjate, y después le sale que estaba elevado. Claro, porque una le dice, no ves que le estoy tomando, le estás colocando, o sea, fue todo un desastre entre ellas también. Y la doctora, por supuesto, que no estaba ahí. ¿La doctora no estaba ahí? No. Estaba porque es una habitación de al lado. Como que tiene una puerta, como que esta vez, pero no estaba ahí. No. Mientras le estaban sacando sangre, colocando el suero, primero le ponen la cinta para que se manifieste la vena. Todo ese tiempo la médica no estaba con nosotros. Estaban solamente las enfermeras. Fue ahí cuando Nayara estaba llamando con nosotros, lo más bien. Nos estaba contando. En ese momento nos decía, estoy asustada porque veía mucho movimiento, veía el nerviosismo nuestro, el nerviosismo de las enfermeras. Y una de las enfermeras dice, la nena no tiene pulso. Y Nayara estaba hablando con nosotros, ¿cómo no tiene pulso? Estamos hablando de 15 minutos que habíamos llegado. Estuvimos 2 horas con la médica después de esa situación, cuando la enfermera dice que no tiene pulso. En ese momento, la otra enfermera, que es un poquito más despierta, le dice, pero no tiene pulso porque ya le pusiste la goma para que se manifieste la vena. Sí. Entonces la piba se pone pálida, la otra agarra, le saca de la mano lo que se usa para... El oxímetro. Sí, tenía el del oxígeno, pero a su vez tenían para ponerle el suero. Sí. En ese momento es cuando le ponen la aguja para el suero, cuando sacan la muestra de sangre. Y nosotros vemos, la saca, la etiqueta y la ponen para analizar. ¿Y qué pasó con esa muestra de sangre, saben? Cuando la fuimos a pedir al hospital que la muestra de sangre la habían sacado en vida, nos dijeron que no habían sacado. Cuando fue algo que nosotros mismos que sacaron, no es algo que me lo contaron. ¿Y por qué dio la orden de que hagan una tomografía? Porque Nayara acá, después de almorzar, Nayara se coloca una cruz y o se dobló el pie, entonces Nayara se cae al suelo y ahí es cuando yo, ignorante, que digo, se golpeó la cabeza. Y bueno, la levantamos y ahí enseguida nos fuimos para el hospital
Y yo le manifiesto eso a la enfermera a las 2 horas, Nayara se cayó y se golpeó la cabeza. Pero Nayara, bueno, después de todo, las autopsias y los, digamos, los estudios, nunca se golpeó la cabeza, sino que a Nayara le dolía la panza, como ella decía, que le dolía la panza. Salimos de acá de casa, que tenemos unas 15, 20 cuadras al hospital. Yo iba muy nervioso, muy apurado, porque cuando se desmaya acá en casa, que se caiga al piso, salimos enseguida para el hospital. Primero le digo, llamá por teléfono a la ambulancia. Después digo, no, ¿para qué queremos una ambulancia? La llevamos nosotros más rápido. Yo iba a lo que el auto daba, a la velocidad que daba, y me dice, papá, anda despacio porque vamos a chocar. Ya estoy bien, anda despacio. En la clínica no nos dijo nada. La médica lloraba junto con nosotros, no sabía qué había pasado, nunca se enteró de que se murió Nayara, porque no se enteró ya. Cuando nosotros le preguntamos, ¿qué pasó? Nayara habló con vos. Y ella lloraba y nos decía, no sé lo que pasó. Estaban los otros médicos al lado de ella y no tenían respuesta. Y teníamos el cuerpo de Nayara entre nosotros. No sabían qué decirnos. ¿Qué fue lo que siguió, digamos? ¿Qué terminaron diciendo? ¿Llegó la policía? ¿Llegó la fiscalía? ¿Quién? No, nada. Nayara fallece a las 4:20, que no fallece 4:20 Nayara. Fue antes para mí, sino que hacían para entre ellos cumplir un protocolo, como diciendo, bueno, es el tiempo estimado, para poder decirlo, ¿no? Nos dicen que nos vayamos a casa, que ellos se encargaban de todo. Nosotros vamos a las 8 de la noche y recién llegaba la policía con nosotros diciendo, nosotros nos llamaron recién. Claro, porque la médica larga la guardia a las 8 de la noche. Entonces ahí yo cuando me enojo, ahí me pongo nerviosa, digo, ¿dónde está mi hija? ¿Cómo va a estar 4 horas sola si ustedes nos dijeron que si nosotros no vamos? Nosotros tenemos la sala velatoria a las 10 de la noche ya. Pero y eran las 8 y recién iba la policía, se había enterado la policía de que había fallecido una menor. ¿Y ustedes ya habían ido a reservar la sala velatoria? Sí, ya tenemos a las 10:10 de la noche la sala velatoria nosotros, sí. Sí, porque ellos nos dijeron, vayan tranquilos que nosotros avisamos, llamamos, pero bueno, evidentemente no. Que iban como había muerto una menor, tenían que llevarse el cuerpo para hacer una autopsia. Nosotros dijimos que sí, que nos parece bien, porque Nayara estaba lo más bien y de repente me dicen que falleció. ¿Y la médica les dijo algo ahí? ¿La vieron nuevamente? Nunca más, no la cruzamos nunca más a la doctora. No. ¿Y alguna autoridad del hospital habló con ustedes de la clínica? No. ¿Nunca, en ningún momento? No. Bueno, acá hacen las autopsias. Después de 4 horas han planeado todo. Nos entregan el cuerpo. Eso fue un sábado, recién el domingo a la tarde. Nayara fallece el sábado, recién el domingo. El lunes a la madrugada nos entregan el cuerpo. Nosotros llamando no sabíamos nada. Nosotros empezamos a llamar a todo el mundo para que nos agilizaran y nos entregaran el cuerpo para poder velarlo. Sí. De ahí llamo por teléfono a los conocidos que tengo en policía, los conocidos que tengo, un muchacho que yo le estaba trabajando, que es abogado, y le digo, fíjate a ver de qué forma podemos que nos entreguen el cuerpo, porque hace 2 días que estamos esperando. Sí. Esto pasó el sábado y era domingo a las 12:30 de la noche, nosotros parados en la comisaría preguntando a ver qué pasa que no nos entregan. Y en ese momento el comisario de la comisaría, como me conocía, me dice, Rodri, vení, vamos a tomar un café, que estoy esperando que el fiscal nos habilite la orden para entregarte el cuerpo, que nosotros necesitamos un certificado de fallecimiento o algo, necesitamos que nos tenía que dar el fiscal, para nosotros con ese papel ir a la morgue, era todo cuento. En ese momento, cuando el fiscal da la orden, me dice, acompáñame, vamos hasta tu casa, me contás bien qué fue lo que pasó y ya seguís con los trámites. En ese momento empezó el allanamiento. Venimos acá. Acá en casa habían 40 personas, las sacaron a todas afuera. 8 patrulleros acá fuera de casa había. Cuando nosotros llegamos, los vecinos, ¿qué pasó? Nosotros no entendíamos nada. Se presenta el comisario, nos dice lo que le entregaron ahí. Entran dando vuelta colchones, golpeando muebles, todo. De muy mala manera, cuando nosotros teníamos a Nayara que todavía no nos habían entregado el cuerpo. Nosotros no sabemos nada porque nos allanaron ni nada, que
No entendíamos nada que pasaba. Nosotros queríamos el cuerpo dentro de ella nada más, pero así me rompieron todo, dieron vuelta a la habitación de mi hija como ella lo había dejado. Nos allanaron la casa. Salimos de la comisaría que supuestamente venían a ver qué había pasado acá. Cuando nosotros comentamos de que la llevamos al médico porque se desmaya en casa. Y acá vienen 6 patrulleros, sacan a 40 personas que habían adentro de casa, todos los familiares que ya habían llegado, a las 12:30 de la noche y empiezan a dar vuelta a todo, pero a dar vuelta y a romper, dar vuelta a la habitación nuestra, a la habitación de Nayana, el baño, todo adentro del living comedor. No entendíamos nada, preguntamos qué está pasando. Estamos investigando por un posible abuso sexual. Nosotros no podíamos entender. Pero ¿de dónde sale eso? No te puedo dar más información. Nosotros, dentro de todo el despiole que teníamos en la cabeza por el fallecimiento de 2 días antes, porque había pasado ya 2 días, fue el sábado a las 3 de la tarde y fue el domingo a las 12:30 de la noche cuando vienen a allanar a la casa. Que vienen junto con nosotros, cuando yo digo vienen junto con nosotros, porque estábamos en la comisaría pidiendo que nos den el cuerpo para poder velarlo. No entendíamos por qué había pasado tanto tiempo. ¿Y qué se llevan? ¿Se llevan algo de su casa? Sí, se llevan todos los dispositivos y se llevan Ropa de ella, ropa nuestra, El DVR. dron, el DVR, nosotros tenemos cámara acá en casa. se llevan todo. Se llevan el bolso de mi padre, que venía de viaje, venía de Buenos Aires, el camionero, entonces tiene su ropa con toda la plata del combustible y demás. Le llevan en ese momento $1.000.000 y una situación pero horrible. Horrible. No entendíamos nada. Una ambulancia fuera de casa atendiendo a la gente mayor. Sí, porque tipo crónico, depresión y Eh, vamos a la morgue para ver que si podemos para que nos entregaran el cuerpo de Nayara. Hablé con el comisario mayor de Bahía Blanca, pude hablar personalmente con él y él me dijo, mire señora, todas las autopsias tienen su horario por si hay un perito de parte. Dice, no podemos porque yo le dije, quiero que me entreguen a mi hija. Y este día hubo un accidente, había 6 autopsias. Y yo quería que me entregaran y el comisario me dijo, no se puede de ninguna manera, pues son protocolos a cumplir. Pero hasta él llegamos para que nos entregaran antes. Y sin embargo, habrá terminado a las 7 de las 8, 7 de la tarde terminó. No sabíamos lo que estaban tramando y lo que se venía, no. Terminó todo. a las 5 de la mañana cuando están haciendo el allanamiento acá en casa. En ese momento nos dicen de que podemos empezar a velarla a las 7 de la mañana. Y acá en casa todo revuelto. Habían 2, 4, 6, 15 personas de la policía, 4 peritos y el resto uniformados, y 40 personas familiares que estaban en la calle porque ni siquiera los dejaron ir al patio, los llevaron a todos a la calle. Claro. Y yendo a los baños de los vecinos, mi suegro, mi mamá y la gente, porque no podían ingresar, los vecinos se comportaron muy bien porque estuvieron como, no sé, 2 horas habrán estado. Revolvieron todo, tiraron todo, como es una allanamiento. La puerta no la rompieron porque la abrimos porque no se presentaron, pero si no hubieran roto, si no estábamos en la comisaría, hubieran roto la puerta, bueno, nada. ¿Qué procedimiento hacen? ¿Cómo se organizan ellos? ¿Quiénes estaban en su casa? Estábamos nosotros con familiares, los sacaron para afuera, al patio no, afuera a la calle, sin ingresar nadie. Mi suegro estaba con presión alta, estaba descompuesto, mi madre también, y más allá los amigos que estaban esperando respuesta de cuándo velábamos a nuestra hija, porque fallece el sábado a las 4 de la tarde, y el lunes a la madrugada todavía estábamos dando vuelta, y nuestros familiares y amigos realmente se comportaron muy bien y no nos abandonaron nunca, y estaban todos esperando para poder estar con nosotros. Se presenta el comisario, lee el acta, atrás ingresa una persona, y después detrás de esa persona, una persona muy desagradable, me entero que era
el fiscal, que ingresó acá a mi casa con el secretario. Digo desagradable porque un hola mirando con un odio, bueno, fea su actitud. Y ¿Qué fiscal? Romero Jardín. Romero Jardín. Ingresan los dos a la habitación nuestra y a la habitación de mi hija, al baño, bueno, revisando todo, más allá que tiraron todo, revolvieron todo, como había dejado la habitación mi hija su última vez, no pude tener como otros padres que tienen el recuerdo que veo y escucho de que tienen sus recuerdos de cómo su hijo dejó su último día en la habitación, yo no lo pude tener, porque ellos me revolvieron y me tiraron todo. Estábamos velando a nuestra hija, en el velatorio, me llaman desde la policía diciendo si yo tenía la ropa de mi hija, y yo le digo, no, yo no tengo nada porque yo cuando vine a la sala velatorio ya estaba el cuerpo de mi hija. Entonces, estábamos velando a mi hija, se presenta la policía y me dice, señora, tenemos que llevarnos el cajón porque tenemos que abrirlo. Adelante de toda la gente, tuve que suspender el velorio, esto pasó en Bonacorsi, se retiraron el cajón de mi hija con la policía, se lo llevaron porque lo tenían que abrir porque habían dejado la ropa de mi hija. Lo suspendieron 40 minutos, me quitaron una hora de velar a mi hija, de que estuvieran la familia y yo tranquila, y después me lo volvieron y ahí ya a los 10 minutos me cerraron el velorio, pero pidiéndome la ropa de mi hija, que hasta eso hicieron mal. Y ese es el primer contacto con Torres, el fiscal que intervino. Después de la vela vamos al cementerio, estábamos poniendo a nuestra hija en el nicho y se acerca un patrullero y me dice a mí y a mi mamá, señora, nos tienen que acompañar. Digo, ¿a dónde? ¿Ahora no? Le digo, hace calor, digo, no me siento bien, digo, estoy desde el sábado. Tiene que ser ahora sí o sí. Ustedes dos. Bueno, le digo a mi marido no, su marido no. Ustedes dos, su mamá y usted. Nos vamos para la fiscalía, hace mucho calor, le digo, ¿puedo comprar una botella a mi mamá? No. Dice, su mamá tiene que ingresar ahora, y después se la acercamos nosotras. La llevan a mi mamá, vuelve mi mamá, vuelve un señor, ahí me entero que era el fiscal Diego Torres, y dice que le habían tomado una declaración a mi mamá, testimonial, no sé cómo se dice, y ahí recién nos dejan retirar. Al otro día me vengo a enterar, nos vinimos a enterar porque nos llama el fiscal, nos cita a ambos y nos dice lo de la autopsia y que mi hija sufrió un supuesto abuso sexual. Nos enteramos, ese fue el día lunes, martes, ya no recuerdo bien. Ahí nos enteramos, no sabíamos nada. El fiscal nos confirma un abuso sexual. Nos dice, hay un material blanquecino que es semen, hay rotura de himen, hay desgarro en el monte de Venus, que nosotros no sabíamos de qué carajo nos estaba hablando, no entendíamos nada. No había forma de que pudiera haber pasado una cosa así. Nosotros estamos 24/7 con Nayara. Ahí es cuando yo se lo niego, mentira, porque yo tengo mi vehículo y yo él me dijo, el que trabajo soy yo, y vos, tu trabajo es cuidar a Nayara, nuestra hija. Yo estaba todo el día con ella, yo la llevaba a la escuela, la iba a buscar, la llevaba a natación, la llevaba a coro, la llevaba al conservatorio y la llevaba a catequesis. Yo siempre con ella, y si no podía entrar, que en el único lugar que no podía ingresar era en el conservatorio de música, yo me quedaba sentada afuera, pero yo siempre estaba con ella, entonces yo se le decía que no, que era imposible, se lo decía yo, porque sabía que no era así. ¿Y qué les dijo el fiscal? ¿Qué te respondió? ¿Cómo se dio eso? ¿Hablaron con otro fiscal en algún momento? No, el fiscal me dice, señora, adelante de él, yo con su marido no voy a hablar más, solamente voy a hablar con usted. Entonces dice mi marido, no me olvido más. Sí, seguro que si dicen que hay un supuesto abuso, seguro que el sospechoso soy yo. Y se para, no me olvido más, se para y dice, bueno, quiero que ya me lleve preso, ya, me saquen sangre, me hagan, no sé, como el hisopado, lo que sea, ya. Y el fiscal dice, no se puede porque son protocolos a cumplir, que no se puede. Pero él ya estaba dispuesto a todo y aparte se levantaba a las 6 de la mañana, y lo pueden decir los empleados, todo, la gente que pasaba, que le daba el apoyo a él ya a las 7 de la mañana estaba en fiscalía con el mate, se compraban empanadas al lado y esperaba que el fiscal lo llamara para lo que sea. Dice, yo no fui y yo estoy dispuesto a colaborar en lo que sea. No, el fiscal ve las autopsias de los peritos y ve que hay irregularidades entre ellos, como que, no sé, digo irregularidades porque la manda a llamar a la perito María del Carmen Paolini, la manda a llamar para que vuelva digamos, a testificar o a hacerle preguntas porque ve que algo no anda bien, porque el fiscal me dijo, yo la voy a mandar a llamar porque yo tengo más allá que yo soy abogado y solo sé leyes, yo me asesoré con un médico de la fiscalía y bueno, me dijo que hay cosas que no concuerdan y por eso la manda a llamar a ella 2 veces y lo manda a llamar también a su compañero, el señor Espinluna, para que vuelvan a decir lo que había en la autopsia. De ahí, él ve que no, porque Espinluna dice otra cosa y nos dice que va a mandar a trasladar el cuerpo entero de nuestra hija a la ciudad de Junín para que le hagan todo de nuevo porque estaba mal todo.
Spiluna dice que él no coincide con lo que dice Paulini, que hay abuso sexual. Entonces, ante el enfrentamiento que hay entre los dos que estuvieron en la autopsia, la mandan a la ciudad de Junín. Lo que yo, Que hay sí, lo que yo, perdón, después, inconsistencias en el procedimiento de cuando. lo que yo sospecho que él no estuvo con ella. La autopsia la hizo ella sola. Para mí, no lo llamó él. Entonces, cuando me presenta, lo mandan a llamar, como diciendo, ¿qué hiciste? ¿Qué dijiste? Yo, para mí, él no estuvo presente. Él no estuvo presente en la autopsia, estuvo ella sola. Nunca lo vamos a poder saber eso. Por eso después dice otra cosa ante el fiscal. O sea, él toma conocimiento después del cuerpo de Nayara y de la autopsia y de todo. No, no sé, eso no sabemos. Cuando se hace la autopsia primera, la señora Paolini describe y después firma él. Pero si están presentes supuestamente los dos, ¿cómo después dice una cosa uno y después otra? Al señor Spiluna, digamos, gracias. Bueno, se abre el fiscal hace otras, él es un médico, por lo que leí, él trabaja en emergencias, en alerta, hace muchos años, tiene experiencia, y el fiscal Torres, cuando lo está tomando la declaración, no sé, le hace preguntas si estuvo bien el procedimiento de la doctora Marcela Castro del Curto, que fue quien la atendió a mi hija en la clínica Matera y que fallece por culpa de ella. Le hace las preguntas si estuvo bien, y el señor Spiluna dice que no, que la doctora no actuó como tenía que actuar, que no la tenía que haber trasladado como la trasladó, que si estaba tan mal en las declaraciones que dijo la doctora, tenía que haber hecho otros procedimientos. Bueno, como que él, lo que hizo Castro está todo mal, que él, por su experiencia, no tendría que haber actuado ella. El fiscal Torres nos dijo, tengo los resultados de la autopsia de Junín, su hija no fue abusada, no hay indicio, nunca fue abusada. Le pasa la causa, no sé cómo se dice, al fiscal Cristian Aguilar de homicidio culposo para que él empiece a investigar la muerte de mi hija, porque ya, por mala praxis, digamos. ¿No inicia antes la investigación por el homicidio culposo de Nayara? No, porque nosotros cuando vamos, le pasa la causa al fiscal y como que están las dos paralelas, ¿no? Hasta que van las dos de la mano, digamos, porque falleció, por mala praxis, porque había supuesto abuso. El fiscal, cuando lo vamos a ver nosotros, por primera vez, no me olvido más, lo llaman, baja, muy arrogante, porque también es muy arrogante ese señor Cristian Aguilar. Se nota que no debe ser padre. Yo creo que no es padre. Porque si fuera padre hubiera actuado diferente que una madre. Yo le mostré la foto de mi hija y me dijo, no, señora, yo recién voy a empezar a investigar cuando tenga los resultados de la autopsia. Nos contestó así a los dos. ¿Cuántos meses pasaron desde que se inició, o sea, desde la muerte de Nayara, que se debió iniciar la investigación, hasta que se dignó a empezar a investigar? Bueno, pasó cuánto, 3 meses. Los 4 meses fue que nos dijo eso. Porque fuimos nosotros. Nosotros fuimos, porque en sí, ni siquiera el señor, ni siquiera se dignó estaba ya el resultado ya estaba cargado y el señor no había abierto. Yo empecé a intervenir a los 4 meses. Y bueno, ahí sí. Y él no había investigado. Y ya habían tenido esta conversación. Sí, exactamente así fue. De hecho, yo tuve que hacer presentaciones en Fiscalía y en Fiscalía General diciéndole, trabaje. Y él sostenía que no tenía por qué trabajar en otra investigación que es distinta. Exacto. Después de eso, ¿qué hizo? ¿Cuál fue el trabajo de Aguilar? Desde su óptica, ¿qué hizo? ¿Lo llamó? ¿Declaró la médica? Después de varias presentaciones, llamó al enfermero. Porque le dije yo. Porque no contaste cuando te echó. Porque el señor fiscal, contale cómo fue. La primera vez que lo fuimos a ver al fiscal Aguilar para consultarle, a ver cómo iba la investigación, después de 4 meses, no le gustó en el tono que yo le hablé, cuando le digo, bueno, ¿qué tenés para contarme? Y me dice, esa no es la forma de hablarle a un fiscal, retirate acá, con vos no vuelvo a hablar nunca más. Fue toda la conversación que tuvo conmigo. O sea que el fiscal me echó. Me echó cuando ya estaban los análisis de que no había abuso sexual, que no existía nada, que el acto no había existido. No es que me podía haber echado porque tenía una sospecha de que yo podría haber abusado de Nayara. Me echó porque no le gustó de la forma que le pregunté. Y abriendo la puerta para echarme a mí también, porque también se paró mirándome como diciendo, usted también se va. Yo le dije, yo de acá no me voy a retirar. Y cerró la puerta y ahí me escuchó. Le dije todo lo que le tenía que decir, porque digo, usted no es un excelente fiscal. No, porque yo soy, no, le digo, porque se perdió la muestra de sangre de mi hija en vida en el hospital. Y usted no hizo nada, no buscó nada. Porque tan excelente no es. ¿Cómo se le va a pasar por alto que se pierda la muestra? Sí. Y después se perdió la muestra de sangre después de muerta. Las dos muestras de sangre de mi hija desaparecieron por arte de magia. Una en el Hospital Matera de OSECAC de Bahía Blanca
y la otra que lo tiene que tener, porque el fiscal Torres dijo cadena de custodia de la sangre después de muerte, y también se rompió, se destruyó esa. Con la situación que se dio con Paulini, que efectivamente mintió, porque dijo que había sido abusada Nayara y se probó, tanto por Espín Luna como por la procuración, digamos, el Instituto de Ciencias Forenses de Junín, que no había sido abusada Nayara. ¿Qué pasó con Paulini? ¿Se inició algún tipo de investigación? Sí, el fiscal Torres abre, digamos, una causa, ¿no es cierto? Diciendo que se tiene que investigar a la perito autopsiante María del Carmen Paulini, porque ella dijo que había abuso y no había abuso. Esa causa la agarra el fiscal Diego Conti, digamos, la archiva, la duerme, porque llamamos por teléfono y aquí está, empiezan a dar vueltas y vueltas, dilatan los tiempos. Claro, dilatan los tiempos porque si cae Paulini, cae Castro. El fiscal la cierra. Sí, antes de que la cierre, yo voy a hacer un comentario, porque ahí empiezo a intervenir yo. Me acerco a la fiscalía, no me quiere atender el fiscal y me atiende la secretaria que llevaba la causa hacía 3 meses y no había hecho una sola medida. Y la propia secretaria me dice, sí, cuéntenlo ustedes si quieren. ¿Qué nos dice la secretaria? Que está trabajando en la parte del divorcio. Claro, estaba trabajando para ellos, en la parte civil, para divorciarlos. Cuéntenlo entero ustedes si quieren, porque es mejor. No me acuerdo. Cuando nos acercamos a la Fiscalía 2, la secretaria nos dijo que ella se tenía que excusar porque ella había sido la abogada del divorcio entre Espín Luna y Paulini. Y nunca se excusó. Y cerraron la investigación sin hacer nada. Y el fiscal Fernández sostuvo ese cierre de investigación, siendo que hay falso testimonio como mínimo de Paulini. Porque mintió, como mínimo digo, porque esa mentira fue para encubrir a Castro del Curto. Entonces, como mínimo hay falso testimonio y hay un claro encubrimiento calificado. Ahora, esa es una de las investigaciones que cierra el fiscal Fernández sin argumento. Que se recurrió y que se fue a procuración y demás, y no dieron cabida a nada de lo que se presentó. La otra investigación es qué pasó con la sangre. En vida, todos niegan de que haya existido, por más que una de las enfermeras dice que le sacaron sangre. Post-mortem, reconoció la propia Paulini que había arruinado la sangre, diciendo que la sangre únicamente la sacó para averiguar por el abuso sexual. No importaba cómo había fallecido Nayara. ¿Cómo vieron ustedes la investigación de la muerte de Nayara? ¿Hubo investigación de la muerte de Nayara en un inicio? No, nunca, bueno, no. El factor era culparlo a él, el factor era culpar al padre del abuso, y más allá de eso, el fiscal Torres actuó rápido, porque si yo hubiera tardado 2 días más, ya el cuerpo de Nayara ya estaba, no estaba en condiciones de poder hacerse una autopsia, como se hizo que se pudo trasladar el cuerpo de Nayara. Entonces, el fiscal Torres abre una investigación que cae con el fiscal Diego Conti, porque María del Carmen Paulini miente en su autopsia diciendo que Nayara fue abusada y no fue así. Por incumplimiento de los deberes de funcionario público, falso testimonio, que cae en la secretaría del fiscal, queda dormido 1 mes, queda dormida 2, hasta que después la secretaria se excusa diciendo que ella no podía intervenir porque afuera, digamos, de fiscalía, trabajaba como abogada particular de ellos de su divorcio. Cosa que nunca lo hizo, por lo menos haberse excusado, y el fiscal general, Juan Pablo Fernández, es quien cierra la investigación de los deberes de funcionario público y falso testimonio. Esa fue una de las primeras que nos cierra y no nos escuchó. Y respecto de la sangre post-mortem que dijeron que se había arruinado, ¿se inició investigación? ¿Qué sucedió con esa situación? El fiscal Torres pide la conservación de la muestra de sangre post-mortem, que por supuesto la saca Paulini, porque está haciendo la autopsia de nuestra hija, la encargada fue ella de arruinar la sangre después de muerta de mi hija para ocultar cosas, lo que siempre dije que fue también la dipirona quien la mató a mi hija, por cómo fue, cómo se le dio y todo, como dice el señor Espín Luna. ¿Qué creen, digamos, que pasó con la situación entre Espín Luna y Paulini? ¿Por qué Espín Luna y Paulini dicen cosas distintas y por qué el informe salió como salió, el informe de autopsia? Porque como se tenían confianza, digamos, ¿no es cierto? Y habían sido pareja, él firmó sin leer ¿cómo se puede decir? El informe, y bueno, entonces cuando el fiscal Torres ve la incongruencia, ahí lo manda, lo llama a declarar a ambos, ¿no es cierto? La señora Paulini va 2 veces y después va Espín. Torres nos dice, yo los voy a mandar a llamar porque yo tengo mi asesor con un médico, y bueno, me dice que ahí hay cosas que no están bien. Entonces el señor Espín Luna redacta, ¿no es cierto?, la autopsia, y ahí es cuando el fiscal Torres le hace otras preguntas y dice que si como es médico, si el actuar de la doctora Marcela Castro del Curto fue correcto,
Bueno, y ahí él les dice que no, que ella no actuó como tenía que actuar ante una emergencia, que la tenía que haber a Nayara estabilizado, tenía que haberle hecho la ecografía, y no tenía que haber pedido un traslado, no le tenía que haber aplicado la dipirona, que en otros países está prohibido, acá en Argentina no, que él que trabaja en emergencias en ambulancia, tiene experiencia, hace años, y bueno, todo diciendo que todo estuvo mal, y ahí él es cuando relata, ¿no es cierto?, digamos, en su relato, digamos, que ya estuvo mal, la mala praxis, que la doctora hizo hacia nuestra hija, que nosotros cuando estábamos ahí veíamos que estaban haciendo todo mal, pero uno cuando va al hospital vas a que te traten bien, que te saben la vida, que la prioridad es el paciente, muchas cosas, que la doctora no lo hizo. ¿Y la llamaron a declarar a la doctora? A Castro del Curto, en algún momento, ¿la llamaron a declarar? ¿Hay algo que ella haya dicho que esté en la investigación? El doctor Aguilar nunca la llamó, tampoco a nosotros tampoco. O sea, Aguilar es el que investiga el homicidio y no lo llama a ustedes, que son testigos presenciales, y tampoco llamó a la médica. No. Y cerró la investigación. Sí. ¿Y basado en qué la cierra? Yo le dije de la declaración de Spin Luna y él dice que no, porque él es un médico de ambulancia. También. Pero no es un médico de ambulancia, que es el que interviene en la emergencia, el más apto para determinar algo así. Correcto, pero él como que lo denigra. Es un medicucho, me dijo, no me olvido más. Él es un medicucho. Así pero es médico, Aguilar, y no sabemos. Claro. No, debe ser. No solo sabe Alicia, sino que también sabe quién es médico y quién no. Bueno, y en definitiva, el Aguilar lo único que hace es mandar a una junta pericial en la propia asesoría pericial de Bahía Blanca. Sí. La junta pericial la designa de un día para el otro, del 31 de julio para el 2 de agosto, y igualmente ustedes costean, pagan para que vaya el perito de parte. ¿Qué sucedió en esa junta pericial? ¿Qué saben ustedes que sucedió? Por suerte nuestro perito pudo estar presente, que no es de Bahía Blanca, sino que estaba más de 700 kilómetros, pudo estar. Cuando ingresa nuestro perito, resulta que los 3 médicos que estaban no sabían nada, no habían leído, digamos, la autopsia, ni la historia clínica, ni nada de nuestra hija, sino que la leyeron ahí cuando estaba nuestro perito. Una falta de respeto total, porque si el fiscal les da para que lean, o se los habrá mandado todo el tiempo, que tampoco sé, ellos no sabían absolutamente nada. ¿Y cuánto tiempo tardaron en remitir el informe ellos? Más de 60 días. ¿Y remitieron un informe igual a lo que habían hablado o distinto a lo que nos dijo el perito? Distinto, totalmente distinto. Dijeron una cosa y después pusieron otra. Bien. ¿Y después de esto qué hace Aguilar con esta situación? Porque, para ser claro, una vez que tiene una junta pericial, tiene 5 días para mandar el informe. Tardaron más de 60. Sí, porque una doctora, digamos, que estaba ahí, ella estaba de vacaciones. Ella estaba de vacaciones, entonces el informe no se podía hacer, porque la señora no estaba. ¿Y Aguilar qué hace con ese informe? Que igualmente el informe dijo que había mala praxis. Sí. Pero es la primera vez que ven que de repente la muerte había sido a causa del corazón de Nayara. El informe del perito de parte, ¿qué dijo? Que Nayara muere por una sepsis. Está bien, la responsabilidad, ¿qué dice? ¿Que hay negligencia, imprudencia e impericia de la médica o que no hay? Sí. Si no solo eso también dicen en la Junta de Bahía Blanca, sino que no cumplió los requisitos, digamos, el ABCD, no sé cómo que se dice, lo saben. El protocolo, la doctora tampoco lo cumplió ella. Que hizo todo mal de que ingresó Nayara. Porque si ella es una doctora, una médica, que está capacitada, y ves que si yo, desde mi ignorancia, como toda mamá asustada, dice, se cayó y se golpeó la cabeza, y la doctora, cuando llega, le dice, ¿cómo te llamás? Nayara Colombo. ¿A qué escuela vas? Y le dice, a la escuela 6, no, a la escuela 3. Nayara ya está ubicada en tiempo y espacio. Nayara no tiene ningún problema. No tenés por qué trasladarla a hacer un tomógrafo. Seguirla estabilizando lo que le decía a mi hija. Mi hija le decía, me duele la panza. Ella manifestaba dolor de panza, no manifestaba dolor de cabeza para nada. ¿Y el hecho de que la haya trasladado, qué le provocó a Nayara? ¿Qué dijeron que le provocó la junta pericial y el médico, el perito de parte? Cuando llega la ambulancia, el enfermero le pregunta a la doctora, porque Nayara estaba acostada, y el ambulanciero le pregunta si va en la silla de ruedas o va en camilla, y ella le dice, no, en la silla de ruedas. Ahí la pasan a la silla de ruedas y sin oxígeno, porque Nayara iba sin el oxígeno, cuando dice que había que trasladarla con oxígeno, va sin oxígeno, y ahí es cuando entra a la ambulancia. Estaba mi marido y yo, la doctora no estaba, yo no sé qué estaba haciendo, la doctora tampoco estaba, nunca estuvo con nosotros. Eso que quede claro, ella nunca estuvo con nosotros. Ella estaba haciendo un papel, firmando no sé qué, estaba nerviosa, ella estaba en otra cosa. No estaba con ¿Sigue nosotros. atendiendo? ¿Esta médica sigue atendiendo actualmente? ¿Siguió atendiendo?
siga atendiendo todavía en la clínica OSECAR, siga atendiendo en las salitas médicas del municipio, de la municipalidad de Bahía Blanca, sabiendo quién es, pero bueno. ¿Y qué pasó después? Informan esto de la Junta Pericial, que hubo mala praxis por parte de los peritos, pero que bueno que vino Micarditi. Bien, ¿qué determina el informe de su perito de parte? Nuestro perito de parte dice que, bueno, que Nayara muere porque no se cumplieron con los protocolos de emergencia, que la tenía que haber estabilizado, no la tenía que haber trasladado, que por eso Nayara muere por una falla multiorgánica, ¿no es cierto?, por la infección que ella tenía, porque Nayara manifestaba dolor de panza continuamente. Me duele la panza, me duele la panza. Era lo único que decía ella, no que le dolía la cabeza, sino la panza. Bien, y eso lo dice Jorge, digamos, el perito de parte. ¿Y los peritos de la oficiales de la Junta Pericial, qué dicen? Nosotros en ese momento vimos una luz de esperanza cuando nos dice Jorge que estuvieron de acuerdo en la Junta, en el causal de muerte, y cuando escriben y mandan el informe, lo mandan totalmente cambiado a lo que habían hablado y estado de acuerdo en el informe, en la reunión. En la reunión Dice que hay mala praxis, sí. se ponen de acuerdo en una cosa donde todos coinciden en lo mismo, en la mala praxis de la médica, y cuando escriben otra cosa. ¿Qué escriben? ¿Cuál es la causal de muerte de Nayara para ellos? La miocarditis. Que la miocarditis es lo que dice Moyo cuando no se había nombrado nunca en el corazón hasta ese momento. En la misma autopsia nos dicen de que no hay ningún problema en el corazón. Y igualmente determina que hay una mala praxis de la médica en enviarla a hacer una tomografía. Sí, porque si Nayara estaba ubicada en tiempo y espacio, no tenía que haber, no correspondía. ¿Para qué? Y Cristian Aguilar, que no había investigado en 6 meses, que te echó y no te dirige la palabra a vos como padre de Nayara, ¿siguió interviniendo? Sí, nosotros le pedimos que sea parte de la causa, que no lo queríamos en la causa siguiendo investigando, y nunca se apartó. Siguió encubriendo, básicamente, porque no hizo nada. En ningún momento investigó. No. ¿Llamó a declarar a ustedes? ¿Lo llamó a declarar a la médica Castro del Curto? Nunca llamó a declarar a la médica Marcela Castro de Curto, nunca nos llamó a declarar a nosotros, nunca llamó a declarar a Moyo que extravió la sangre, ni a Spinluna, que cuando él dice... Paulini, no Moyo, ¿no? A Paulini, nunca llamó a declarar a Paulini, que fue la que desechó la sangre. Nunca. ¿Y qué hizo con esto de informe? El informe del perito de parte, la declaración de Spinluna, que ya estaba la declaración de Spinluna diciendo que había negligencia por parte de la médica, y ¿el fiscal qué hizo con esto? ¿Elevó a juicio? ¿La llamó a declarar a Castro del Curto? No. Teniendo todos esos datos de mala praxis, manda a la Junta Pericial de la Suprema Corte de Justicia, donde allá la Corte Suprema, manda la morgue judicial de la Corte Suprema, de la Nación. Sí. Con todos esos datos de mala praxis que ya tenía, igual manda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, casi 2 años después, con ya nada para analizar. ¿Y qué pasa en la Corte Suprema? ¿Qué llega? ¿Mandan las cosas que les piden? No, el fiscal Aguilar manda la mitad de las cosas cuando está nuestro perito y están, más allá que las mandan en mal estado, las mandan en mal estado y mandan incompletas las cosas. Ahí cuando se vuelve a hacer otra pericia más, que se mandan, las cosas otra vez estaban todas en mal estado, incompletas. Y maliciosamente en ese momento lo mandan con la averiguación de abuso sexual, cuando eso era algo que ya había quedado totalmente descartado. El primer informe que mandan a la Corte Suprema de Justicia lo mandan con abuso sexual, que pedimos que lo ratificaran. Sí. No lo hicieron. Se expidió la Corte Judicial, la morgue, se expidió respecto de si hubo o no hubo abuso sexual. Bien. Ahí... Quería dejar algo claro que el señor fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, también nos ha cerrado 2 causas. Una, la de María del Carmen Paulini, por haber hecho mal su trabajo, porque dijeron que no había nada. Nos mandaban a nosotros como padre un poco más a que sacáramos fotos tomando un café con leche a Castro con Paulini. Cuando tienen que hacer ellos su trabajo, ellos tienen que trabajar. Nosotros pedimos que se intervieran teléfono, nada. No hicieron absolutamente nada. También nos pasó con la pérdida de sangre de nuestra hija, cuando el fiscal pide cadena de custodia. Llaman a ver cómo tienen que hacer, porque tampoco no sabían cómo conservar una sangre ni nada. El Hospital Pena, Internacional Pena, de la provincia de Buenos Aires, la mandó a destruir porque dice que no estaba en condiciones, que la señora María del Carmen Paulini, ella misma es la que saca, ella misma miente en la pericia de que hubo abuso de mi hija y también maliciosamente hace lo de la muestra de sangre de mi hija. Ahora yo digo, ¿qué más quiere fiscal general? Él es cómplice del asesinato de mi hija, porque nos cerró las 2 causas.
que el fiscal Torres pide investigar. Y nos cerró las dos. Exacto, yo comparto eso también. Quedaría únicamente consultarle qué es lo que pasa en la morgue de la Corte Suprema, la morgue judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si se hace esa pericia, se abren esas muestras, qué es lo que sucede, qué es lo que ustedes saben que sucede. Lo llaman a Jorge, le dan notificación de que se presente a la recepción de las cosas para analizar. Se hace el chequeo de lo que había llegado todo en mal estado y el 30, creo que dice, 40% de lo que se solicita para analizar, pero no se lo llama el día del análisis, se lo llama el día de la recepción, sabiendo que todo eso lleva un proceso de días, que no se hace de un día para el otro, y nunca al día de hoy nos dejaron ver los resultados. Nosotros estamos con lo que está escrito, pero no pudiendo ver los análisis. Los Para nosotros preparados. los análisis no existen, los preparados. Para nosotros los preparados no existen, no están. ¿Ustedes actualmente tienen perito de parte? No. Sí, es la chica que se puede llegar a presentar de Claro, plaza, pero no. pero no nos dan autorización a verlo. No, ahora no, claro, pero lo que quiere decir que nuestro perito, por razones personales, renunció, y entonces el señor fiscal nos manda el día 30 de diciembre a ver lo que se salvó, el taquito del corazón de mi hija, para ver nosotros, quiere que nosotros fuéramos bioquímicos también, cuando necesita muchos días, que fuéramos nosotros solos. Le pedimos que no teníamos, y bueno, él no nos dio lugar tampoco a eso, que en realidad nunca nos dio lugar a nada, fiscal Aguilar. Y no hay, de todo el cuerpo de Nayara, solo queda el taquito del corazón como preparado. Sí, que no lo pudimos ver. O sea, cuando fue el perito, cuando fue el perito nuestro de parte, la junta pericial ya tiene hecho el informe, que se supone que si va el perito lo tiene que hacer juntos. Ellos ya lo tienen hecho. Y no le dejaron ver el taquito de corazón de preparado a nuestro perito. Que hasta el día de hoy pedimos que cambiaran la fecha, que ahora que lo podamos ver, y no lo pudimos ver, ni nosotros, ni el perito nuestro cuando fue, porque ya lo tienen hecho, realizado ellos ya. Tampoco lo pudo verlo. Nosotros al día de hoy no pudimos poner un perito de parte después de la renuncia de Jorge Berich, que renunció por cuestiones personales. Cuando quisimos volver a poner un perito, ya habían cerrado la causa, no nos dejaron ver los tacos, los análisis que se hicieron. No tenemos al día de hoy la certeza de cuál es la muerte por la... Tranqui, la modalidad de la muerte. Se resolvió todo en una habitación de 3x3, en un laboratorio, sin haber llevado a juicio a la médica, habiendo habido, siendo redundante, cantidad de pruebas de la mala praxis, donde lo dicen desde el primer momento de la autopsia, y después los análisis que se hicieron posteriores también vuelven a decir que hay mala praxis. Nunca se la llamó a declarar, nunca se nos llamó a declarar a nosotros, y no se elevó a juicio. Nosotros pedimos que... Y el día de hoy, si no seguimos empujando para que se pueda hacer visible y llevarla a juicio, ya quedaría todo cerrado. No, para la justicia no hay mala praxis, no hay delito, no hay dolo, no. Sí. Es incomprensible para un padre que ya no tienen a Nayara con nosotros.